Sinergia Cefía Podcast. El siguiente programa es una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los comentarios correspondientes a nuestros invitados y panelistas son de carácter personal y no reflejan necesariamente las políticas del Cefía o sus agremiados. Sinergia Cefía Podcast. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo programa de Sinergia Podcast, este espacio donde le llevamos a ustedes el quehacer de los ingenieros y de los arquitectos de nuestro país. Durante las últimas semanas hemos estado hablando sobre la metodología BIM, nos preparamos mucho para el BIMCON 2024, pero vamos a seguir hablando. Hoy me entusiasma mucho llevar la teoría que hemos estado tanto repasando a la práctica y por eso les presento, antes de iniciar la conversación, a nuestros invitados. Se trata de doña Evelyn Aguilar, gerente de negocios y banca corporativa del Banco de Costa Rica, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto, Alonso. Un placer estar aquí presente. Y le acompaña don Carlos Arburola, que es el jefe de área de fideicomiso de obra pública del Banco de Costa Rica. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alonso? Mucho gusto, un placer y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ambos por acompañarlos, a don Carlos, que lo vimos también en el BIMCON 2024, exponiendo sobre algunos de estos proyectos, y aquí venía a ver el detalle, porque hemos estado hablando mucho de la teoría de BIM en Costa Rica y me interesa mucho, doña Evelyn, iniciar con esto, cómo el Banco de Costa Rica dijo: tengo que involucrarme con la metodología BIM. Acá lo hemos visto, por ejemplo, en Costa Rica, el gobierno desde el 2020 firmó la directriz para que todos los proyectos se incluyan con la metodología, pero el banco ha tenido una visión desde mucho antes. Como entidad pública, tenemos claro el compromiso de impulsar el desarrollo sostenible del país. Hemos diseñado un modelo de negocio comercial que casualmente está comprometido con la sostenibilidad y parte de la premisa de cuál es el país que deseamos construir. Entonces, de aquí, muy importante la alianza que tenemos con el Cefía, donde podamos considerar bases técnicas como es la tecnología BIM, desde el punto de vista de una conciencia ambiental a la hora de construir. Y qué mejor si estamos hablando de hospitales, de escuelas, que son actividades esenciales casualmente también para el desarrollo humano. De ahí que nuestro modelo se basa en lo ambiental, en lo social y todo lo relativo a la gobernanza, que es donde estamos diseñando también ese tipo de alianzas estratégicas para aportar valor a nuestros modelos de negocio, de tal forma que no sea un solo financiamiento. Y en coordinación con nuestra área de fideicomisos, poder desarrollar vehículos de propósito especial para poder generar trajes a la medida, ¿verdad?, que es parte de lo que vamos a ampliar casualmente con Carlos. A mí me parece muy interesante esta visión que tiene el banco de pensar en qué país queremos construir, contemplando así todos los proyectos que van aceptando, en los que se van involucrando, porque nos habla de una visión más amplia de solo esa construcción o de ese proyecto específico, sino justamente de hacia dónde queremos llevar el país, y el BIMCON se relaciona estrechamente con esta visión. Y en todas las fases, desde la fase de planeación, diseño, construcción, mantenimiento, en toda la vida útil, ¿verdad?, de una edificación, sin duda. ¿Cómo ha cambiado la forma de hacer este tipo de negocios de hace unos 10 años a actualmente? Bueno, implica conocer nuevas tecnologías, desarrollar nuevas capacidades. Desde el punto de vista bancario, ya no basta solo con bases financieras, claro. Tenemos que conocer y aliarnos casualmente cómo funcionan estas tecnologías, cómo podemos dar una condición especial en tasas, en comisiones, para poder lograr todo ese proceso de transformación de una forma más acelerada. Qué curioso, porque siempre que le pregunto a las personas o a los expertos sobre estos temas, ya concuerdan en que no es una opción, ya es la necesidad del mercado, la necesidad del negocio de innovar y con este tipo de metodologías.
Y sobre todo por lo que hemos visto en diferentes proyectos, tanto privados como públicos, es que hay importantes eficiencias desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Y también todos los que participan en la cadena de valor también se ven muy beneficiados. Aquí llevamos, y lo que les decía del inicio del programa, de la teoría a la práctica. Y quiero hablar de algunos de los proyectos específicos, don Carlos, que ustedes ya han desarrollado. Por ejemplo, la Torre Judicial. Esto inició, si mal no estoy, en 2017, todo el proceso de construcción, cuando probablemente muchos expertos acá ni siquiera sabían cómo se iba a implementar la metodología BIM, y ya el banco estaba iniciando esta construcción con esta metodología. Sí, Alonso, ok, perfecto. Importantísima la pregunta, te agradezco que me hicieras esta pregunta. Más bien, en el 2017, para ser exacto, no fue que inició el proceso de construcción, ¿verdad? Sino que iniciamos con el proyecto como tal. Claro. Sino que empezamos Había con la antes. etapa aún antes, desde la concepción, desde el proyecto, fue en el 2017 donde empezamos con la etapa de todos los procesos de licitación para contratar a las empresas que iban a hacer el anteproyecto, los planos, y después más adelante vinieron los procesos de la etapa de construcción, pero ya desde la etapa del cartel para contratar a la empresa que iba a entrar con la parte de diseño, desde ahí ya se empezaron a poner uno de los requisitos que iba a ser bajo la metodología BIM. Y no solamente fue importante ponerlo en el cartel, sino la importancia de contar con el apoyo con nuestro cliente, que en este caso fue el Poder Judicial, para que aceptara la propuesta por parte del Banco de Costa Rica y de la Unidad Administradora de Proyectos de poder implementar esa metodología en sus proyectos, que realmente el Poder Judicial en este tema ha sido un aliado estratégico importantísimo, ya que sin él esto no sería una realidad, ¿verdad? Entonces ha sido una evolución desde el 2017 a la fecha, no solamente porque la tecnología en aquel momento era una y Claro. la que tenemos hoy ya es completamente distinta. Como se diseñó Torre Judicial es muy distinta, varió mucho a cómo se diseñó y se hizo los tribunales de justicia de Punta Arenas. Eso justamente le quería preguntar, pero quedarme todavía con la Torre de Justicia, don Carlos, porque usted está encargado de la parte de fideicomiso de obra pública. Me parece muy interesante y conocer su punto de vista de cómo era antes de que llegara con este proyecto, cómo se hubiese construido antes, hubiese tardado más, el proceso era mucho más engorroso. ¿Cómo lo calificaría usted ya que lo pone en práctica? Bueno, realmente la experiencia ha sido sumamente enriquecedora y positiva. Ha sido un tema también de aprendizaje en el proceso, ¿verdad? Porque como les mencionaba, esto es algo que en el 2017, cuando empezamos a arrancar y empezó el proceso de diseño y construcción, fue un poco, ¿cómo le puedo decir? Incipiente en el tema, Claro. ¿verdad? Y tuvimos que ir viéndolo y el alcance que teníamos sobre la herramienta o sobre la metodología era más corto del que pudimos ver en Punta Arenas e inclusive es más hacia lo que vamos con la etapa de los tribunales de justicia de Quepos y de Cañas, porque aquí es importante también mencionar, como lo mencionaba en el BIPCOM, que la parte de la metodología, en la parte de diseño, apenas es como un 50%. El otro 50%, que es igual de importante, cuidado, no más importante, es poder utilizar esta metodología y estas herramientas en etapa de mantenimiento. Claro. Porque es ahí donde vamos a ver economías de escala a largo plazo, ¿verdad? Porque vamos a tener mejores mantenimientos preventivos y no tanto los correctivos, que esto es donde nos va a venir a ayudar muchísimo esta metodología. Entonces, no solamente como lo estamos viendo en el 2017 cuando iniciamos o arrancamos la etapa de conceptualización de la Torre Judicial, y cómo lo estábamos viendo ya en los tribunales de justicia de Punta Arenas, donde ahorita estamos tratando de ver de que estos modelos vengan implementados ya con todas las fichas técnicas, ¿verdad? Lo que son para cada uno de los equipos que conforman el edificio. ¿Para qué? Para que la etapa de mantenimiento pueda ir teniendo la información a la mano desde el modelo, desde su concepción. Entonces eso realmente va a facilitar muchísimo lo que son los programas de mantenimiento de los edificios. Qué interesante, y usted que lo menciona también con el Tribunales de Justicia de Punta Arenas, comparándolo con Torre Judicial. Pertenecen al mismo Poder Judicial, son proyectos totalmente diferentes porque son para capacidades diferentes, públicos diferentes. Me llama la atención y aquí es donde entra también la metodología BIM, por ejemplo, que contempla el clima. No es el mismo el clima en San José que en Punta Arenas. Todo esto con este modelo que se vuelve hasta predictivo, se ha vuelto más eficiente, sin duda. Es correcto. Tal y como usted lo indica, definitivamente, desde la concepción de los proyectos, definitivamente el factor de la zonificación es un factor que influye muchísimo a la hora de hacer los diseños. Inclusive, a la hora de, recordemos que estos proyectos, no solamente desde la metodología BIM,
¿verdad? Tiene un gran aporte a la hora de hacer los procesos constructivos, sino también desde el punto de vista ambiental, ya que estos cuentan con la certificación LEED, ¿verdad? El diseño que estos tienen son edificios más eficientes, son enfocados a energías limpias, ¿verdad? Y también hay que recordar que inclusive el del Poder Judicial en Punta Arenas tiene el galardón Bandera Azul, ¿verdad? Entonces es el tema donde tenemos que combinar una metodología con el tema del aporte de la sostenibilidad y el cuidado con el medio ambiente, ¿verdad? Energía limpia sin duda es un tema fundamental y que va de la mano con la metodología BIM. Vamos a aprovechar esta idea para irnos a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos para saber cómo implementa las energías limpias el Banco de Costa Rica. En el BCR creemos en vos y te ayudamos a crecer con nuestro programa PYME Creer para Crecer. Creado para impulsar a la PYME, con herramientas y productos como créditos, tarjetas, soluciones digitales de pago, apoyo con servicios de comercio exterior, seguros y mucho más. Conoce más en bancobcr.com en BCR Directo. Somos el Banco de Costa Rica. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. Regresamos a este programa de Sinergia Podcast, donde estamos hablando del Banco de Costa Rica, su trabajo con el BIM y todos los proyectos que han desarrollado y vienen a futuro. Un tema que teníamos pendiente, energías limpias. Doña Evelyn, es vital también, ya lo hablábamos de la metodología BIM, las energías limpias. Se atienden por parte del Banco de Costa Rica desde diferentes modelos, desde diferentes negocios, desde vehículos, la importación de vehículos, hasta estos proyectos que ya contemplan el ahorro energético. Sí, lo vemos desde el punto de vista del ecosistema, ¿verdad? De movilidad eléctrica, generación de energía limpia, todo el proceso de transmisión, distribución. En todo ese proceso nosotros hemos estado presentes. En nuestra cartera tenemos el desarrollo de importantes plantas hidroeléctricas, parques solares, parques eólicos, líneas de transmisión, todo el tema de generación de paneles solares, generación distribuida, hasta centros de carga. Bueno, casualmente el año pasado inauguramos aquí un centro de carga para estimular todo el tema de movilidad eléctrica también. En el último año, casualmente, como hay mucha demanda de energía, también nos hemos abocado a dar condiciones especiales para el otorgamiento de financiamientos para repotenciar algunas plantas hidroeléctricas, inclusive parques eólicos. En el último año logramos colocar cerca de $70 millones en esos nuevos repotenciamientos, y en términos de electromovilidad también hemos dado mucho apoyo desde el importador. Hemos también importado una suma muy cercana a los $70 millones y también damos condiciones especiales también a los usuarios finales, ¿verdad? Que por cierto, este año en particular va a ser históricamente el más importante en importación de vehículos en general, pero cada vez sigue creciendo más la importación de carros eléctricos. Generamos noticia también en este espacio. Doña Evelyn, me parece muy interesante pensar también y preguntarle sobre la visión del banco a futuro sobre este tema. Se le está dando mucha prioridad a estos proyectos que usted misma me está mencionando. ¿Cuál es la visión esa de país que tienen ustedes hacia 5 o 10 años? Bueno, casualmente a través de ese modelo de negocio estamos determinando cuáles son las diferentes necesidades de los diferentes sectores económicos para ver esas necesidades también de recursos para poder canalizar adecuadamente los diferentes planes de inversión. Y particularmente lo que venimos realizando en el área de fideicomiso es una propuesta adicional de valor para la ejecución, sobre todo en la parte pública. Queremos entrar fuertemente también con municipalidades. Y es que, por ejemplo, temas como infocomunicaciones es clave también para todo este desarrollo. También tenemos experiencias en fideicomisos en construcción de plantas hidroeléctricas. Toro 3 es una de esas, la cual realmente va muy enfocado hacia lo que es el tema de energías limpias, ¿verdad? Claro. Entonces... Y es esta propuesta de valor que mencionaba doña Evelyn, me parece muy interesante porque ya no se habla o al
utilizar este tipo de metodologías, no se habla, don Carlos, solo de esta construcción, sino también la economía que genera a su alrededor, el impacto ambiental, el impacto a la comunidad, la generación de empleo, es esta visión más integral de los proyectos que inclusive la metodología BRIN nos deja pues pensar ya, ampliar ese pensamiento sobre una construcción, y con este de Toro 3, cómo se trabaja en un proyecto de estos, implementando la metodología y contemplando todos esos aspectos. Sí, aquí es importante tal vez lo que estabas mencionando, Alonso, con respecto al tema de cómo se integra en un proyecto de estos, digamos, cómo se enlaza todo el ecosistema de la economía de una comunidad a la hora de llevar a cabo un proyecto de este tipo. Tal vez aquí me gustaría más que todo, tal vez voy a ponerte otro ejemplo de los fideicomisos. Me gustaría hablarte del fideicomiso de Judesur. Claro, en el depósito libre de Golfito. Este es actualmente, el mes pasado, en el mes de julio, se le dio la orden de inicio a la empresa constructora, la cual va a llevar a cabo la construcción de 8 locales, que no sé si recuerdan, allá en el 2001, 2004 se habían quemado 14 locales, de los cuales ya se dio la orden de inicio para la construcción de 8, ¿verdad? Se dio en 2 fases. Esta primera fase contempla lo que es la construcción de 8 locales comerciales, lo que es el sistema de protección contra incendios que va a abarcar y va a proteger todo el depósito, ¿verdad? Pero más allá del tema de la visión que tuvo la Junta Directiva de Judesur de hacer llevar a cabo para contener en el proyecto la bomba, ¿verdad? Todo el equipo electromecánico y toda la electricidad para todo el depósito, sino que también es importante lo que va a generar para la comunidad, ¿verdad? Estos 8 locales, ¿verdad? Ya que recordemos que todos los ingresos que generan estos locales se distribuyen en los diferentes cantones para apoyar el tema de educación, ¿verdad? De la zona. Y no solamente también el proceso constructivo que esperamos que para el mes de enero del 2025 ya se tengan listos estos locales, pero este proceso constructivo va a generar alrededor de 75 empleos, ¿verdad? En el proceso constructivo de las personas, y esos empleos en el proceso constructivo va a activar la economía de la zona en lo que son hoteles, la cadena de alimentación, en temas de transportes, turismo, ¿verdad? Y solamente desde el proceso de construcción, cuando ya estén estos locales ya constituidos, para darnos una idea, un local puede estar generando entre 15 y 20 puestos de trabajo, cada uno de estos locales. Entonces hay que ver la importancia del aporte que va a generar este tipo de proyectos desde el punto de vista de la sociedad, ¿verdad?, con la generación de estos proyectos en la zona. Qué interesante lo que usted menciona, don Carlos, porque cuando se ha criticado algún proyecto constructivo, a veces se dice por parte de vecinos de las zonas de que nunca se les involucra o que muchas veces no se les toma en cuenta las necesidades reales que tienen los vecinos, más allá del objetivo de una construcción. Usted aquí pone un ejemplo que es vital para la comunidad y para el desarrollo de Judesur, porque no hay forma de que no se involucre a la comunidad en esta construcción, porque es para ellos, es la necesidad de ellos. ¿Qué tanto cambia el proceso de diseño, de construcción, el incorporar a los vecinos y a la misma comunidad desde muy inicio de la etapa? Sí, es importantísimo lo que mencionas, ¿verdad? También es importante mencionar que cuando se llevan este tipo de procesos, en muchas de las licitaciones que llevamos nosotros a cabo, se hacen audiencias precarteles, o sea que inclusive antes de que salga el concurso, se le da la posibilidad a aquellos oferentes o a aquellas personas que quieran participar para llegar y decir, bueno, me parece que este proceso debe tener algunos o cambios o modificaciones a la hora de sacar la licitación. O también se hacen gestión de interesados, ¿verdad? Desde el tema de administración de proyectos que tenemos nosotros en nuestra oficina, se hace mucha gestión de interesados, se van inclusive a comunidades para explicarles qué son los proyectos que se van a llevar a cabo, para cuándo va a estar, cuál es el proceso en las etapas que se tienen a cabo o se están ejecutando en ese momento. Entonces, todo el tema de stakeholders, ¿verdad?, es vital en cada uno de estos proyectos para tenerlos bien informados. ¿Y tiene algunas características de cómo va a ser este proyecto, como para poder ir mentalizando cómo se tienen que ir preparando los vecinos? No, como les mencionaba, en el mes de julio ya se dio la orden de inicio, ya se tienen los diseños, ya se dio la orden de inicio, ya la empresa constructora, tenemos una empresa que se encargó del diseño y la construcción, ¿verdad? Ya la empresa inició ya las obras, en estos momentos se están ejecutando, ya hacía más de un año se habían iniciado
para ir adelantando el proceso que se había iniciado con la demolición de los locales antiguos que se habían quemado, y ahora la empresa que llegó ya a la construcción ya tiene, digamos, el terreno, digamos, allanado para poder el proceso. Eso ya esperamos, como le menciono, son edificaciones que ya cuentan con todos los sistemas, con la ley actualizada con el código sísmico, eléctrico, ¿verdad? Con todo el sistema de protección contra incendios, ¿verdad? Y esto va a venir a favorecer no solamente también desde el punto de vista con el sistema de protección contra incendios que te mencionaba, sino también con el sistema de iluminación de emergencia que va a estar para todo el depósito también, que ya va a estar incluido en esta primera fase. Aquí vemos ejemplos prácticos de la incorporación de la metodología BIM desde proyectos tan grandes como lo que nos decían estos hidroeléctricos hasta la construcción de Judesur. Nosotros hemos utilizado mucho el ejemplo, la analogía para explicar lo que es BIM de la hora de hacer un queque, un pastel. Si usted quiere un pastel de calidad, utiliza productos de calidad dentro de la receta para garantizarse de que no solo va a ser rico, sino que va a tener los mejores sabores, que es gluten free si usted lo necesita, o todas estas características que uno puede ir elevando la calidad de ese pastel. Lo mismo funciona con estos proyectos, porque ahora con estos modelos predictivos nos ayuda a cuantificar el gasto, medir. Ustedes también han estado trabajando con áreas de salud, medir la capacidad que va a tener esta área de salud para incorporar a los asegurados y las necesidades que tenga cada una de estas comunidades. Es correcto. Voy a agregarte a lo que acabas de mencionar. No solamente vamos a poder obtener un producto de mejor calidad y mejor sabor, sino que no nos va a costar más. O sea, porque se puede cometer el error, ¿verdad? O se puede tener el paradigma que me va a ser muy costoso utilizar una metodología de este tipo. Y no, realmente para nosotros lo que significa es ponerlo en una de las líneas del cartel a la hora de contratar a las empresas que hoy por hoy ya es su día a día, ¿verdad? Porque realmente la metodología BIM ya vino para quedarse, y eso es lo que de hoy por hoy todo lo profesional, ¿verdad?, está hablando en la jerga, ¿verdad? Entonces, en estos procesos constructivos, realmente el proceso podemos decir que vamos a tener al final un producto de mejor calidad. Quien va a recibir los beneficios es el usuario final, el cliente, ¿verdad? Porque no solamente voy a poner los ejemplos ahorita, si me lo permites, de lo que fueron los tribunales de justicia de Punta Arenas, que fue con los que arrancamos, ya que en sitio, en los que fueron las reuniones técnicas, ¿verdad? En todas las semanas hay reuniones técnicas, ¿verdad?, para ir viendo los cambios, ajustes, ¿verdad? Porque con toda construcción, ¿verdad?, hay que estar resolviendo problemas del día a día, ¿verdad? La metodología fue muy enriquecedora porque no teníamos que esperar a que ya estuviera construida la obra y encontrarnos con el problema para que llegara y se hablara el ingeniero estructural con el ingeniero electromecánico para llegar y decir que había una tubería que estaba pasando por medio de donde había una viga y tenía que demolerse, sino que por medio de la metodología en sitio, en la reunión técnica, con todo el equipo de trabajo, se podía ver el modelo en vivo y en tercera dimensión y poder llegar y decir, aquí estamos teniendo un problema, ¿cómo lo resolvemos? ¿Podemos pasarlo por acá o hacer algún ajuste de esta forma? Entonces se cambia y a partir de la solución se iba a construir. Entonces eso viene a ser totalmente, digamos, radical a lo que se venía trabajando, ¿verdad? Que antes era la típica lámina, ¿verdad? O se tenía en AutoCAD o el PDF para ver la lámina y no se podían ver este tipo de cosas. Entonces aquí estamos muchos temas de ahorros en órdenes de cambio, ¿verdad?, que al final benefician la obra y se puede ver reflejado en el costo final de la obra, ¿verdad? Solo beneficios, ¿verdad? A mí me gustaría complementar que aparte de toda esa economía desde el punto de vista financiero en todo este proceso, también el tratamiento de residuos en plena etapa constructiva, que es parte de los impactos importantes, ¿verdad?, en un proceso, y qué mejor que la construcción, ¿verdad? Entonces, hemos validado efectivamente que esta tecnología es sumamente viable como para poder incorporar a todos esos proyectos que estamos impulsando. Y con una visión muy ambiciosa. Es momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. Ya regresamos para seguir hablando de la metodología BIM con el Banco de Costa Rica. Costa Rica necesita un impulso sostenible para su desarrollo. Un impulso con productos financieros que favorezcan la mitigación y adaptación al cambio climático. Un impulso que comprenda que el éxito económico debe ir de la mano del bienestar social y la protección del medio ambiente. BCR, comprometido con la sostenibilidad. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza
El CEFIA y sus colegios miembros, en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. Volvemos con Sinergia Podcast. Estamos hablando de algunos de los proyectos que se han construido con metodología BIM, uno de ellos por parte del Banco de Costa Rica, y se trata de los Tribunales de Justicia de Punta Arenas, que ya tienen un año estar siendo utilizados por la población allá en Punta Arenas. Don Carlos, quiero preguntarle algunas de las características que tenga este proyecto y cómo han visto la puesta en marcha, porque ya no solo es la construcción y entregarlo en un perfecto estado y con una reducción de costos, sino que ya se sabe cómo está funcionando. Sí, realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy positiva, ¿verdad? Nosotros, es importante mencionar que estos tribunales están bajo la figura de un arrendamiento operativo. Entonces, actualmente nosotros, el Banco de Costa Rica, como fiduciario, es el responsable del mantenimiento del edificio. Entonces, nos hemos encargado del proceso de contratar una empresa dedicada al mantenimiento del edificio, donde hacen en conjunto con la parte administrativa del Poder Judicial para poder darle los servicios que ellos requieren. Realmente ha sido un tema bastante enriquecedor. Estamos hablando que este proyecto de Punta Arenas es una edificación de 23,000 metros cuadrados. Ya tomando en cuenta áreas verdes, parqueos, estamos hablando de casi 29,000 metros cuadrados. Entonces, realmente es una obra bastante importante, de suma importancia y de mucho metraje, ¿verdad? Y realmente con todos los procesos que hemos llevado internos para tratar de optimizar lo que es el tema del recurso hídrico, por ejemplo, que podría tal vez mencionarte lo que es el consumo de agua, digamos, del edificio. Ha sido una experiencia positiva, la que ya lo había mencionado anteriormente, que esto tuvo un ahorro de alrededor de un 41% de lo que es el consumo de agua interna dentro del edificio y un 60% de lo que fue con sistemas de riego, ¿verdad?, externo. Entonces, realmente este tipo de cosas a la hora de diseñarlo, ¿verdad?, a la hora de verlo, ¿verdad?, con todo ese tipo de metodologías enriquecen y ayudan bastante, digamos, a la hora, y vamos a ver los beneficios posterior, como lo mencionaba, ¿verdad? Apenas la parte importante, es apenas el 50% de la parte de diseño, pero va a venir más adelante donde vamos a ver los beneficios en la etapa de mantenimiento, que es ahí donde vamos a tener que empezar a hacer, ¿verdad?, digamos, menores esfuerzos si impulsamos la metodología desde el inicio, cosa distinta que hoy por hoy, y es una realidad, casi ninguno de los edificios de nuestro país cuentan con este tipo de tecnologías, ¿verdad? Porque fueron hechos hace muchos años y se tienen que estar viendo problemas, ¿verdad?, de la etapa de mantenimiento, que hay que ver cómo se resuelven, ¿verdad? Y este tipo de tecnologías van a venir a contribuir, ¿verdad?, con los ahorros y en la economía de los edificios. Y ese ejemplo que usted menciona, yo creo que es el mejor con el tema del ahorro de agua. Punta Arenas es una comunidad que también, al igual que muchas en San José o en el área metropolitana, sufre de problemas de agua potable. Entonces, contemplarlo desde un diseño, lo que puede venir y que un problema que probablemente se va a agravar con el pasar de los años, ya contemplado en una edificación, no solo representa un ahorro para el constructor, sino también eventualmente para los mismos vecinos, porque no van a tener aquel gran edificio que consume el agua que, pensándolo en una forma muy simplista, que es de los vecinos, ¿verdad? Es correcto, así es. Doña Evelyn, yo quería preguntarle y conocer su opinión después de ver toda esta implementación y escuchar de los proyectos. Me parece que es muy interesante el rol que juega alguien como el Banco de Costa Rica, porque trabaja muy en sinergia con el Estado a la hora de incorporar la obra pública, pero también con las constructoras. ¿Cómo ha sido esa sinergia para adaptarse ustedes? Y lo que usted misma me ha comentado de dejar aquella visión solo pensar los números, sino amoldarse a estos tres aspectos. Sí, y es ahí donde estamos viendo grandes oportunidades, porque hemos visto cómo grandes desarrolladores y empresas constructoras efectivamente ya han incorporado esta tecnología, y nos complace apoyarles en la construcción de esos nuevos proyectos. Nos estamos blindando desde el punto de vista de una mejor calidad de garantía a plazo. También sabemos todos los beneficios que se trasladan también a los usuarios finales, generan sin duda mucho valor, sobre todo porque cada vez hay más conciencia en lo ambiental y en temas de sostenibilidad. Qué curioso todo esto, ¿verdad? Porque vemos esta visión y nos obliga a no nadar contracorriente. Si usted se topa como todas estas constructoras que ya se están incorporando a lo largo de los últimos 5 o 10 años se han estado incorporando, da a entender de que la visión está clara, que la visión está correcta hacia dónde tiene que ir. Efectivamente, para canalizar adecuadamente los recursos, ¿verdad? Como parte de todo ese compromiso de responsabilidad. ¿Cuál es el futuro de
esta cartera para usted, don Carlos, y también le pregunto a doña Evelyn, de fideicomisos en obra pública. Iniciemos con usted para ir dando conclusiones. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde ven el Banco de Costa Rica? ¿Qué tipo de proyectos van a estar trabajando o les gustaría estar implementando? Porque aquí en Costa Rica las oportunidades creo que son muchas. Bueno, de parte de nosotros, realmente yo creo que el Banco de Costa Rica va a estar, la ventaja que tienen los fideicomisos de obra pública es que son trajes a la medida, entonces nos podemos adaptar a diferentes tipos de sectores, ya sea del sector de salud, del sector de educación, ¿verdad? Entonces, o telecomunicaciones. Yo creo que nosotros siempre vamos a estar dispuestos donde el país nos necesite, porque como bien lo acabas de decir, el país tiene muchas necesidades de desarrollo de infraestructura. Entonces, y en ese desarrollo de infraestructura, yo creo que la premisa es, como lo hablábamos al inicio del programa, es cuál es la Costa Rica que queremos construir y queremos construirla bien. Y yo creo que este tipo de metodologías vino para quedarse y definitivamente vamos a ser un gran aliado de nuestros clientes, de nuestros fideicomitentes, para hacerles las propuestas de este tipo de metodologías para que las puedan implementar en sus proyectos. Y creo que es una oportunidad de lo que les decía, de todos ir, doña Evelyn, bajo la misma visión, esta metodología que ustedes tienen de cuál es el país que queremos construir. Así deberíamos pensar todos, creo, como hacia adelante en la construcción de obra pública, llámese de escuelas, de edificios, de infraestructura vial, todo esto a lo largo de estas últimas semanas, como les decía, hemos estado hablando mucho de metodología BIM, hemos visto muchos ejemplos de hospitales, de carreteras, de cómo la metodología ha venido a simplificar, a reducir costos, a generar responsabilidades sin dejar de lado la importancia de los profesionales, porque también se descarta de que vaya a dejar por fuera a los arquitectos, ingenieros todo o todos lo los contrario, relacionados. más bien hemos visto el desarrollo de esas nuevas capacidades, ¿verdad? Para estar vigentes. Y está generando, exigiendo la innovación, y usted misma es el ejemplo de cómo este modelo de negocios ha cambiado al banco. ¿Cree que será en una perspectiva más a largo plazo incorporada por más sectores, más allá solo del bancario? ¿Cómo lo ve usted como analista? Aquí lo importante es que el sector construcción vincula, sin duda, muchos sectores, ¿verdad? Desde el aeroportuario también lo hemos visto, que también tenemos buena presencia. En la parte, bueno, ya comentamos hospitales, educación. También me gustaría incorporar otras áreas, por ejemplo, que estábamos comentando, electromovilidad. Vemos, por ejemplo, fideicomisos en transporte público, que tanta demanda requiere el sector, ¿verdad? Luego de pandemia, sigue siendo uno de los sectores que más hay que apoyar por las importantes inversiones que hay que realizar a nivel de sustitución de flota. Bueno, y precisamente para poder impulsar este fideicomiso en términos para poner al servicio de transporte público, hemos visto como la llave de entrada el pago electrónico. Claro. Justamente hace unos días inauguramos ya el despliegue de lo que va a ser 2.500 buses que el banco se comprometió a iniciar con pago electrónico. Entonces, esto facilita, desde el punto de vista de una garantía de liquidez, para darles en todo el acompañamiento, sustitución de flota con menos emisiones y con 0 emisiones. Todo esto es parte de una visión de la que quieren construir, o deberíamos construir el país desde el banco. Los veo más que apuntados en este tipo de iniciativas. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte del BIMCON, y espero verlos también el próximo año aquí involucrados con el CEFIE. Muchas gracias, y seguir haciendo ese tipo de alianzas que tanto beneficio le genera al país. A ambos las gracias por acompañarnos, don Carlos también, a ustedes también por sintonizarnos, y nos vemos en un próximo, y nos escuchamos también en un próximo programa de Sinergia Podcast. Gracias por escucharnos. Conversamos a través de nuestras redes sociales y por el correo electrónico sinergia@cefia.cr. Sinergia Cefia Podcast.